Buenas noches, amigos de Dialogando con Confesiones de Mesa de Camilla, una semana de nuevo con todos vosotros en vuestros hogares. Gracias por, a través de la pequeña pantalla de Televisión Intercomarcal, permitirnos entrar en vuestros hogares. Sabéis que estamos viendo, lo repito cada semana, el tema de la fe en la vida, la fe en la realidad de donde vive el ser humano, la fe en la escuela, la fe en la familia, la fe en el trabajo, la fe en la enfermedad, la fe en la calle, la fe en la política. Hoy queremos acercarnos a través de nuestro invitado, que viene expresamente desde Alicante para compartir con nosotros, aunque él es de Villena, para abordar el tema de la fe en la universidad. Yo quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia en nuestros estudios de Mateo Gandía Barceló. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, hola. Bueno, ante todo, porque amigos, acaba de venir rápido, deprisa, y a lo mejor está un poco inquieto o nervioso. Mateo, la semana pasada quiero recordar que abundábamos con un profesor de religión en el colegio instituto de Castalla sobre la importancia de que la religión tuviera presencia en el lugar público, en este caso en el lugar de la enseñanza. Él trató de justificar la necesidad y por qué la religión, la enseñanza religiosa escolar, está en la escuela, está en el instituto. Aquí ya no estamos hablando de la enseñanza religiosa en la universidad, estamos hablando de la presencia de la dimensión cristiana, de la dimensión religiosa cristiana, católica, en la universidad. De todos es conocido, Mateo, y los amigos de la audiencia supongo que lo recordarán, de vez en cuando pues, han ocurrido algunos, diríamos, problemillas o problemas en ciertas universidades, por si la capilla católica en la universidad, por la presencia de la actividad católica en la universidad. ¿Por qué la presencia de lo religioso, de lo cristiano en la universidad? Bueno, levanta la voz. ¿En qué se justifica? Sí, ¿por qué hemos de estar allí? Bueno, pues la religión ha sido importantísima en nuestra cultura y sigue siéndolo, y se justifica tanto culturalmente y también a nivel académico, porque también en las ciencias fueron primero las universidades católicas las que empezaron con las investigaciones de toda índole. Y por ejemplo, pues en mi rama, que son las letras, yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras, se justifica pues porque si no, no podríamos entender nada, a ningún escritor, a ningún historiador, a ningún pensador, porque todos se relacionan con la religión, ya sea para tratarla bien o tratarla mal, pero se justifica en eso, en que está nuestra identidad y para conocernos mejor, y tenemos que tener en cuenta. ¿Tú crees que en lo que es la formación de un futuro licenciado, un futuro doctor, después de su paso por la universidad, si le faltara esta dimensión, este aspecto del conocimiento de lo religioso en su currículum, digamos, su experiencia y en su formación, le faltaría algo importante? Claro, por supuesto. A nivel personal ya cualquier persona necesita cubrir esas necesidades espirituales que tenemos, pero bueno, vuelvo a lo mío, digamos, por ejemplo, el año pasado mi profesor de Teoría de la Literatura nos dijo que él no podría considerar a nadie filólogo si no se hubiera leído la Poética de Aristóteles y la Biblia, porque son los dos pilares sobre los que se basa toda nuestra tradición literaria y artística. Entonces es importantísimo, bueno, para un filólogo, que es lo que yo pretendo ser, pues tienes que conocer la Biblia, porque aunque no la quieras conocer directamente, indirectamente todos los poetas o casi todos los poetas de nuestra tradición están incluidos. Es decir, que aunque no creas en lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia, pero su conocimiento a nivel intelectual y a nivel, tú dices, incluso filológico, es necesario como formación. Claro. Esencial. Sí, para comprender a los no sé, a los pensadores, a los escritores, a los científicos de otras épocas, tenemos que entender la religión y qué significaba la religión para ellos. Algunos piensan también que el hecho religioso es de las minorías, o depende de fenómenos culturales, mayorías, e ignorantes, algo trasnochado, digamos, como que se opone la dimensión religiosa y la formación religiosa a la razón. El Papa Benedicto XVI, en este caso el Papa emérito, ya en la Universidad de Ratisbona hace unos años, tuvo una presencia y un discurso que levantó unas ciertas ampollas. Lo único que hacía era defender la relación de la razón y la fe.
de tal manera que la razón sin la fe podía caer también en un fundamentalismo, y la religión sin la razón caería en un fundamentalismo también destructivo. ¿Cómo justificarías tú esta relación? ¿Acaso es de tontos, o es de ineptos, o es de algo trasnochado tener fe? No, por supuesto que no. Está clarísimo que si alguien solo se centra en la razón, en lo que la ciencia nos puede aportar, resulta un ser incompleto, ¿no? Pero lo mismo pasa si solo se centra en la religión, ¿no? Por ejemplo, bueno, leyendo hace poco el libro del árbol de la ciencia, se plantea este problema bueno, con todo el positivismo y todo esto, la ciencia, la fe en la ciencia ciega, ¿no? Y en la tecnología y en los avances empíricos. Pues hablando, ¿no? Tienen un diálogo el tío del protagonista y el protagonista, y el protagonista dice que solo podemos confiar en la ciencia, y él le dice, ¿y mientras qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo afirmamos las cosas? Porque, por supuesto que el ser humano, para ser completo, necesita esas dos dimensiones. Juan Pablo II ya insistía, ¿no? Dice que seamos como las dos piernas del ser humano, ¿no? Yo creo que, amigos, que el creyente, en este caso el católico, el cristiano, tiene una ventaja, y es que, por un lado, si somos sensatos, pensamos, creemos aceptamos el misterio, aceptamos al Creador, creemos en Dios. Digo, desde el punto de vista puramente de la razón. Nos vamos preguntando el porqué de las cosas, y a nivel filosófico llegamos a descubrir que hay una inteligencia y hay un ser que da sentido y coexistencia y consistencia a todo cuanto existe. Pero, Mateo, al mismo tiempo, si yo me abro a la revelación, me abro a la Sagrada Escritura, me abro a Jesucristo, alcanzo a la verdad, que es Dios, a través de Jesucristo. Luego, de alguna manera, he alcanzado la verdad por un doble camino. Claro, y también una cosa nos lleva a la otra, como ya he dicho, porque la fe nos lleva a interesarnos por la creación de Dios, o por las creaciones humanas en relación con Dios, ¿no? Y al mismo tiempo las creaciones humanas y la creación en sí, la naturaleza, nos lleva también a preguntarnos por Dios. El estudio de cada cosa, si es sensato, nos lleva a preguntarnos por la otra. La presencia de la religión, en este caso del hecho cristiano católico, en la universidad, en este caso de la Universidad de Alicante, que es donde tú estás estudiando, a través de la cátedra lo haces. Bueno, ¿me puedes decir qué tipo de presencia hay en este momento en la universidad de tipo cristiano? Bueno, la presencia, la verdad es que no está muy extendida. Por ejemplo, está la cátedra Arzobispo Loaces, que es una colaboración del obispado y la universidad, que creo que se fundó alrededor del 98, y se centra pues básicamente tiene dos funciones, que es plantear asignaturas para los estudiantes que tienen su valoración con crédito y todo eso, y por otra parte pues organizar coloquios, conferencias, charlas en las distintas sedes pues de Orihuela, en Alicante. Podríamos, sí, Luego, pues, por ejemplo, también tenemos la pastoral universitaria. Por ejemplo, digamos que el centro está en la capilla universitaria, que está a las espaldas de mi facultad, pero siendo sincero, la presencia de la pastoral universitaria la noto muy poco. Noto que es un grupo un poco cerrado, no sé por qué razones, no digo no un grupo sectario, no en ese sentido de cerrado, sino que no tiene influencia de alguna manera de presencia en el resto de la universidad. Claro, sí, la presencia de la Iglesia en la universidad no es demasiada, es como en el resto de la sociedad, diríamos, como en la actualidad en el resto de la sociedad. Entonces sí que la religión, sin embargo, sí que influye mucho, porque no es lo mismo religión que Iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, pues la religión influye mucho, por ejemplo, en mi facultad, en los estudios de letras. Claro, en filosofía y letras, necesariamente la presencia del hecho religioso es algo realmente vital. Vamos a hablar de Mateo Gandía Barceló. Bueno, está aquí pues porque primero es un creyente, en segundo lugar es universitario, como nos ha dicho, está estudiando filosofía y letras, ¿no? O filología hispánica. Filología hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Y hemos querido que viniera esta noche con nosotros a
no sé, a presentar su testimonio de vida. ¿Quién es, para que la audiencia te conozca, quién es Mateo Gandía Barceló? Bueno, pues en relación con los temas que estamos tratando, pues yo era un chico normal, digamos. Ahora ya no eres normal. Bueno, del montón, diríamos. Antes era un poco del montón, pues bueno, en realidad pues era un niño y un adolescente que tampoco te plantea muchas cosas más allá de del día a día de ti, claro. Y bueno, pues poco a poco la religión fue entrando en mi familia. Pues por ejemplo, mi hermano, a raíz de hacer la comunión, empezó a involucrarse mucho en la parroquia. Ahora ha acabado siendo seminarista. Mi madre también, yo también, ahora estoy con un grupo de jóvenes. Luego tuve pues una experiencia, que tuve un cáncer, ¿no? En 2007, sí, en 2007, y acabó en 2008. Y casi el único apoyo que encontré fue la profesora de religión, y fue lo que me hizo apuntarme a la clase de religión, porque yo ni siquiera iba a clase de religión. A partir de ahí es donde me involucro con los jóvenes de la parroquia de Santiago, también de Villena, y también en la parroquia de La Paz de Villena. Y bueno, pues luego en cuarto de la ESO estuve un curso en el seminario. Luego ¿Ya curado? Sí, ya curado totalmente. Tuve un curso en el seminario, salí y volví al instituto. El seminario, digamos que ha sido la formación religiosa más fuerte que he tenido. Pues con el padre espiritual y las clases de religión allí son mucho más fuertes, digamos, ¿no? Que en un instituto. Y a partir de ahí, pues eso, mi sensibilidad religiosa cambió mucho, se vio muy acentuada. Y luego, pues cuando acabé el bachiller, decidí estudiar la carrera de Filología Hispánica, un poco sin saber por qué. Pues básicamente porque me había gustado mucho la asignatura de literatura universal, me había gustado mucho investigar sobre los textos, que querían decir los textos, y bueno, ahora estoy estudiando esta carrera, estoy ya en segundo. ¿Cuántos años son? Son 4 años, como ahora todos los grados, aunque luego tendré que hacer algún máster de 2 años, y nada, estoy muy contento y la verdad es que me está gustando más la carrera de lo que pensaba. Esto, Mateo, además de estar en la universidad, donde estudia, además del grupo de jóvenes en el que es miembro en la parroquia de Santiago de Villena, sí. Al mismo tiempo pues tienes otros amigos fuera y dentro de la universidad que quizás no comparten su visión de la vida, su dimensión creyente. ¿No te ven como un poco raro? ¿Cómo te sientes tú ante esa situación? ¿Cómo es posible el diálogo? ¿Qué puedes aportarle a ellos y qué pueden aportarte a ti? Bueno, al principio la verdad es que me daba casi vergüenza, ¿no? Contarle a mis amigos, pues incluso que los viernes por la tarde me iba a la iglesia, ¿no? Con el grupo de jóvenes. Me acuerdo que al principio no lo decía, que iba allí, pero con el paso del tiempo pues te das cuenta de que bueno, uno va madurando, digamos, y ya pues hay que mostrarse como uno es. Y bueno, pues la verdad es que mis amigos son muy respetuosos, casi ninguno tiene la relación que mi grupo de amigos de siempre, digamos, ninguno tiene la relación con la iglesia que yo tengo, pero sí que son muy respetuosos y bueno, cada uno tiene su grado de religiosidad, digamos, y bueno, pues nos aportamos pues como se pueden aportar cualquier persona, ¿no? Tengo amigos desde ateos hasta que dicen que hay algo pero no saben qué, otros que son católicos pero no practicantes, ¿no? Y entonces pues, no sé, nos enriquecemos pues cada uno en su ámbito, no sé, tengo... ¿Y te hace pensar cuando dialogas con tus amigos ateos o agnósticos, te hace pensar en plantearte razones por las que tú crees en Dios, porque tú eres creyente? Digo porque hay mucha gente que es creyente simplemente de una fe heredada, ¿no? Una fe más o menos vivida pacíficamente, pero cuando uno se va al mundo, a la calle, cuando uno se enfrenta con la oposición y con lo políticamente correcto, que a veces no es la verdad es tal como nosotros la aceptamos,
¿Eso te hace repensar y profundizar en tu fe? ¿Investigar y estudiar? Claro, siempre que hay dificultades, pues uno se tiene que reafirmar, ¿no? O descubrir si está incluso en lo correcto o no. También te hace plantear si no solo cuáles son las razones para que mi fe se justifique, sino mi fe se justifica, ¿no? Entonces, las épocas digamos, no sé, de crisis, digamos, en que nuestra posición no es la más popular, pues nos exigen eso, desarrollarnos más, y yo creo que tiene esa parte positiva, que a lo mejor si todo culturalmente fuera acorde con la fe, pues no nos plantearíamos muchas cosas. No habría ateos, seguramente, ¿no? Si todo fuera fácil, ¿verdad? ¿Llevas un grupo? ¿Eres coordinador o eres parte de un grupo como uno más? Soy monitor junto con otras chicas. ¿Y por qué eres monitor? ¿Por qué has tomado esa decisión? ¿Y qué es lo que tratas de hacer descubrir o valorar en el grupo de chavales que coordinas o del cual eres monitor? Bueno, pues soy monitor un poco, pues, bueno, empecé yendo para confirmarme, ¿no? Al principio el grupo lo lleva María Teresa Villar, que es profesora de religión en el Instituto Hermano Amorós de Villena. Y era ella la que llevaba el grupo, y al principio fuimos mucha gente, luego se han ido descolgando mucho, y más o menos la mitad del grupo nos confirmamos. Y bueno, pues luego seguimos 2 o 3 de ese grupo, hemos seguido pues un poco como monitores o coordinadores. Lo que pasa que como yo soy el que a lo mejor ha tenido más tiempo, porque he tenido más disponibilidad los viernes por la tarde, que es cuando nos reunimos, pues junto a la hija de María Teresa he asumido esta responsabilidad. Lo que se trata de hacer en el grupo, pues primero darle una formación de que conozcan pues a Jesús, que conozcan a Dios, que conozcan cómo es nuestra religión, porque hoy en día los adolescentes pues están muy desinformados, aunque bueno, siempre ha sido así, ¿eh? Yo he sido adolescente y yo estaba en la higuera, ¿eh? Claro, por eso, pero no sé, que un poco pues decirle esta es la realidad, ¿no? Porque muchas veces tenemos concepciones un poco equivocadas, y bueno, se trata de eso, de que conozcan. Y es una formación que no tiene como objetivo solo la confirmación, sino luego una continuidad, pues como ellos como monitores y siguiéndonos reuniendo. Bueno, ¿se trata de entretener a la gente, en este caso a los jóvenes, o se trata de hacerlos crecer en la vida humanamente, intelectualmente, incluso afectivamente y cristianamente? Lo único, porque en muchos momentos a lo mejor piensan algunos que en los grupos parroquiales, en los grupos de jóvenes, es un poco, bueno, pues estar con los jóvenes y disfrutar y moverse, pero hay un objetivo claro de hacerles verdaderamente libres. Si lo hiciéramos ayudarles a ser libres. Claro, porque si lo hiciéramos por entretenimiento estaríamos condenados al fracaso, porque hoy en día, bueno, si es un grupo parroquial de un pueblo pequeño que no hay nada que hacer, a lo mejor sí que ese objetivo puede llevarse a cabo, pero pues por ejemplo en Villena, que tampoco es una ciudad muy grande, pero hay 1000 cosas más que hacer, mucho más entretenidas que ir a la iglesia, ¿no? Y ese objetivo no es, que también, que nos lo pasamos bien, nos entretenemos, a veces vamos a encuentros, hacemos bailes, hacemos salidas, acampadas, pero claro, eso también está, pero no es el objetivo. El objetivo es eso, es crecer. Volvamos a la universidad, a la calle, al mundo, el mundo del ágora, diría San Pablo, ¿no? ¿Se ha alejado la juventud en este momento actual de la Iglesia, o acaso la Iglesia se ha alejado de la juventud? Bueno, hoy en día es que hay una crisis yo creo que de cualquier institución, ¿no? Que hasta el punto que los jóvenes están un poco desquiciados de todo, ¿no? Pues, por ejemplo, si dijéramos, es que los jóvenes reniegan de la Iglesia porque resulta que está triunfando, pues, no sé, movimientos radicales en contra de la Iglesia, tampoco. O sea, en la universidad, por ejemplo, va gente de los sindicatos a darnos charlas en la clase, y tampoco nos ilusionan demasiado. O, por ejemplo, nos cuesta mucho confiar en los políticos, y lo mismo pasa pues con la Iglesia, que se presenta como una institución más que bueno, como cualquier institución hoy en día, yo creo que está en crisis porque, no sé, yo creo que esa es la percepción de la juventud. ¿Y cómo crees que debiera presentarse la Iglesia, en este caso desde el mundo de los jóvenes, para que por lo pronto sea escuchada, por lo pronto el joven
de tu ambiente, se pueda plantear que lo que la Iglesia, la comunidad cristiana le puede ofrecer, le puede interesar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues yo creo que hay un error de planteamiento, muchas veces se produce que nosotros nos planteamos, pues por ejemplo, yo en mi grupo de jóvenes, ¿no? Nos planteamos, pues vamos a dar estos temas, ¿no? Y resulta que, como sea, pues esta semana tenemos que hacer esto, esta semana tal, y lo mismo sucede con la Iglesia. Este es nuestro plan para las personas, digamos, de organización de la vida, o no sé cómo llamarlo, y en esto es lo que tenemos que aplicar. No, yo creo que al contrario, la realidad, llevarla a partir de eso a conocer a Jesús, ¿no? Y a partir de la realidad. Pues si, por ejemplo, a mí me encantaría tener en el grupo 30 chavales y resulta que hay semanas que solo llegan 3, pues bueno, esa es la realidad y no tengo que, ¿no? No sé si se me entiende, que no es llevar lo nuestro a otros, a lo de fuera, sino traerlo de fuera a lo nuestro un poco, sin perder nuestra identidad, claro. Pero la movida, por ejemplo, la movida juvenil de fin de semana, etcétera, ¿verdaderamente planifica al joven? ¿Verdaderamente le ayuda a ser feliz? ¿Verdaderamente encuentra lo que busca? ¿O es una especie, yo no quiero ofender a nadie, pero es una especie de alienación, entre comillas, una especie de droga donde uno, bueno, se disipa, no quiere pensar? Claro, eso es el objetivo, es distraerse. Si uno está todo el día escuchando música, si uno está todo el día pensando, planificando el fin de semana o planificando ir a tal festival de música o ir a tal sitio, en el fondo lo que estás haciendo es distraerte, ¿no? Y eso no te llena, claro que no, y bueno, puede ser un acompañamiento, pero evidentemente no te llena y es una distracción. Yo lo veo como una distracción de que muchas veces si se abusa de eso, pues lo que nos hace es eso, cerrar un poco los ojos a las realidades verdaderamente importantes que nos van a hacer felices. Yo he conocido en algunos momentos de mi vida de cura alternativas para los jóvenes, por ejemplo, lo que estábamos hablando, por decir algo, del botellón, alternativas donde el joven pueda tener un lugar de encuentro, un lugar de distracción, lo pueda pasar bien, pero sin afrontar esas posibilidades incluso de autodestrucción, puesto que un alcohol en demasía, la droga, etcétera, le autodestruye. ¿Tan difícil sería esto por parte de la comunidad cristiana a la hora de acercar, o eso crearía guetos y por eso no se realiza, no se hace? No, es que no entiendo. Es decir, está la movida juvenil de los fines de semana. Entonces, la parroquia tendría que tener, la comunidad cristiana, una alternativa, digamos, beneficiosa, que no fuera necesariamente esa movida, no sé, de donde uno se pasa 7 pueblos a veces con la bebida. Bueno, yo creo que no, la verdad, porque lo primero, el botellón es un abuso, ¿no? Entonces, o beber demasiado es un abuso, entonces, si es algo generalizado, lo que hay que plantear es alternativa a ese abuso, pero no alternativa, digamos, sistematizada o concretada en algo, sino, no sé, la Iglesia es como es, la religión es como es, y a partir de ahí traer las cosas a la Iglesia. Si planteáramos otra cosa, pues por ejemplo, una discoteca en la Iglesia, o poner música en la Iglesia y... Como serían los salones, claro. Claro, no en medio de la nave central, pero sin alcohol, sin tal y cual. Pues bueno, pues la gente, yo creo que iría más bien poco y quien quisiera seguir abusando del alcohol, pues seguiría. Lo que hay que intentar es romper un poco esa disipación, ¿no? Esa distracción, llamar un poco la atención, y eso es lo difícil. La universidad, la tuya, donde tú estás, antes has dejado ahí como una especie de un sabor amargo o agridulce, diciendo pues que había apenas influencia, muy poquita, del hecho cristiano, de la presencia de la Iglesia en la universidad. ¿Qué le pedirías tú a la Iglesia diocesana, a la Iglesia de Orihuela Alicante, para que su presencia fuera mayor en la universidad? Bueno, pues... Bueno, donde tú incluso no te escaques, sino que tú te pudieras involucrar. Claro, claro. No sé, un poco
yo veo que también a lo mejor hay un poco de nosotros mismos nos cohibimos muchas veces, ¿no? Pues por ejemplo yo en la capilla, está ahí el cartel de la capilla, ¿no? Pero no veo nada que nos invite a entrar, no sé ni siquiera cuándo es el horario de la capilla. O sea, yo sé que lo sé, pero si pasas por allí no sabes cuál es el horario de la capilla y cuando hay culto, claro, cuáles son las actividades que plantea la pastoral universitaria. Por ejemplo, los sindicatos universitarios te llenan todo de carteles, ¿no? Y te dan charlas por ahí, van a la clase, te plantean esto, tal. Y la iglesia pues un poco como que está ahí y quien quiera venga, ¿no? Que las campanas suenan y quien quiera venga, pues no, al contrario. Sí, nos falta un poco de iniciativa y de ser un poco más activos, sí, yo creo que tú esto? También a lo mejor tenemos un poco de complejo. Claro, sí, yo creo que... Eso es muy fuerte, eso que estás diciendo. Pero si eso ocurre en la universidad, está ocurriendo en la vida, en la calle, está ocurriendo en la familia, está ocurriendo en la sociedad, en definitiva. Corremos muchas veces el riesgo de encerrarnos en los templos y mirarnos el ombligo diciendo qué guapos somos, qué bien, que el mundo es un desastre. No, es decir, el Papa Francisco nos está invitando a ir a la calle, a ir al mundo y claro, salir fuera, a las periferias. Y yo creo que incluso la universidad es una periferia porque culturalmente hablando estamos, parece ser, alejada de la presencia de los cristianos. Luego es un punto de referencia que hay que abordar. No es que esté alejada, o sea, la religión un poco tiene la presencia, pues en cada ámbito tiene una presencia que en otro no tiene. Pues por ejemplo, en mi carrera la presencia de la religión en la literatura pues es inmensa, ¿no? Pero por ejemplo, pues yo me imagino la ingeniería no le interesa, a lo mejor no le es necesario comprender, por ejemplo, el Cantar de los Cantares para comprender un tratado sobre ingeniería, ¿no? Sin embargo, a mí sí. Entonces, la Iglesia un poco está en lo necesario, digamos, solo, en lo que es en lo estrictamente imprescindible, ¿no? Pues bueno, tenemos que comprender a tal poeta, pues para eso tenemos que comprender la religión y por eso la comprendemos, pero... Bueno, vamos a ir fijándonos y terminando pronto, fijándonos en Mateo, amigos. Estamos hablando de la fe en la universidad, pero de la fe no en abstracto, de la fe vivida, en este caso por un joven. ¿Cuántos años tienes? 19. Hablando de la fe en un joven de 19 años, de Mateo, ¿qué te aporta a ti la fe en Cristo? Bueno, pues difícil, ¿eh? No sé, la fe es que como que lo inunda todo, ¿no? Entonces no es que me aporte algo práctico, sino que me aporta una visión de la vida que, bueno, no sé cuáles son sus beneficios prácticos, pero es una forma de vida que pues básicamente me lleva a amar a los demás, ¿no? Lo práctico, digamos, lo que más me aporta es estar bien con los demás. Aparte me aporta pues dar respuesta a mis necesidades espirituales, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos cosas principales que me aportan. Y dentro de la comunidad cristiana, ¿qué podría aportar el joven? Si estamos viendo lo que la comunidad le puede aportar al joven, pero ¿qué puede aportar el joven creyente a la comunidad cristiana? Es decir, a tu parroquia, a cualquier parroquia y a cualquier comunidad de creyentes. ¿Qué podemos esperar del joven? ¿Qué puede aportar? Bueno, pues... joven creyente, claro. El joven, yo creo que puede aportar pues renovación, ¿no? El joven siempre aporta frescura, renovación. Hay que tener claro que tenemos unas cosas, ¿no? Nuestras verdades de fe no se pueden cambiar, pero sí que hay ciertos procedimientos que a lo mejor sí que se podrían cambiar y eso es lo que aporta el joven. Yo creo que puede aportar dinamismo, frescura y, bueno, pues al fin y al cabo cómo llegar mejor a la sociedad, porque, no sé, en la iglesia muchas veces, o hay veces que se detecta que intenta, bueno, pues vamos a cambiar esto, no, toda la vida la misa, se ha hecho así. Sí, toda la vida se ha hecho así, pues no se puede cambiar y a lo mejor si se cambiara se respondería mejor a la realidad. No digo cambiar, no podemos cambiar. En lo que es necesario, que es susceptible de cambio, pues no, porque hay que aferrarse a lo tradicional y al pasado. Claro. Conservando lo esencial, que es el dogma y la verdad, pues hay muchas cosas, muchas situaciones y actitudes que hay que adaptarlas al presente, al mundo de hoy, precisamente para hacerlas más inteligibles, ¿no? Ciertamente. Simplemente para terminar, en la Capellanía Católica en la Universidad de Alicante has mencionado una serie de actividades, aunque no tengas el horario en la puerta de la capilla,
¿Qué piensas o que tú sabes que se está haciendo en la capilla universitaria, pensando si algún joven universitario te está escuchando y dice, oye, pues no sabía que existía la capilla en la universidad, o incluso no sabía que se pudiera ver estas actividades? Sí, bueno, la capilla está detrás del edificio de Filología de mi facultad. Son 3 edificios, pues en la Facultad de Filosofía y Letras, a las espaldas del edificio de Filología, ahí está la capilla. Se hace misa a las 8 de la mañana, creo, no sé si todos los días, pero al menos casi todos los días, y luego pues se hacen una serie pues de retiros, de oraciones y no sé. Y no hay encuentros de debate, de diálogo, al estilo del Acto de los Gentiles, ¿no?, entre la fe y la razón, entre el creyente, un diálogo franco, sincero, y el no creyente. ¿Tú piensas que la universidad sería ese ámbito donde poder realizar estas realidades? ¿Se realizan? Primero, ¿se realizan? Claro, bueno, yo en eso creo que la institución más importante es la Cátedra Arzobispo Loace, es la que más desarrolla estos temas, lo que aporta la religión al resto de ámbitos del conocimiento y viceversa, ¿no? Sí, porque la Cátedra Arzobispo Loace lleva a cabo actividades con la Comisión de Fe y Cultura de la diócesis, pero fuera del paraninfo de la universidad. En este caso, creo que es, bueno, tanto en Alicante, allá cerca de la Esplanada, hay un centro de la universidad, y creo que hay algún tipo de actividad. Y en Santo Domingo. Y en Santo Domingo de Orihuela. Pero digo, dentro de la universidad, ¿crees que sería oportuno el que se promocionara y se provocara este diálogo respetuoso, pero de alguna manera inteligente y razonado? Sí, yo creo que además corresponde más que nada a instituciones, a los propios cristianos. Pues, por ejemplo, los profesores siempre les gusta que mientras él da la clase pues surjan cuestiones, ¿no? Intervenciones, digamos, inteligentes, no intervenciones porque sí, pero sí que, por ejemplo, pues se me ocurre, pues si está analizando un poema, ¿no? Pues un cristiano pues puede dar también su visión de eso. Si resulta que hay un profesor que se opone a la religión, pues dar razones. ¿No? Pedir razones y darlas tú. Claro. Es un diálogo, un debate, para la universidad es para eso. Yo creo que es algo concreto de cada cristiano, que en cada situación que surja, y no algo planificado, digamos, totalmente. Sí. No en vano, amigos, audiencia de Dialogando con, la universidad fue fundada por la Iglesia. La Iglesia fue la que llevó a cabo las primeras instituciones educativas. Es así, ¿no? Que hoy parece como que la Iglesia es enemiga de la cultura y enemiga de la sabiduría, cuando la Iglesia ha sido siempre la que ha creado cultura, la que ha encarnado la fe y la que ha extendido la sabiduría humana y divina, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecer a Mateo Gandía Barceló esta noche su presencia en nuestros estudios. Simplemente ha quedado ahí patente pues la necesidad de que la fe también debe entrar a la universidad. La presencia de lo religioso debe estar presente allá donde se están fraguando pues los hombres y mujeres del futuro, que sin duda van a ser los que van a llevar las riendas de la sociedad, pero dentro de unos años, muy pocos, ¿no? A nivel de la docencia, a nivel de, no sé, incluso político, económico, social, sindical, están ahí. Y si esos jóvenes de hoy, hombres y mujeres mañana, pues tienen esta formación lo más plenamente posible, lo más completa posible, yo creo que la sociedad siempre saldrá ganando. Todo esto en la más absoluta libertad, puesto que la fe no es más que la respuesta de una adhesión libre a Jesucristo. Y el que no le da la adhesión pues no tiene fe, pero bueno, el tener conocimiento del hecho religioso a nadie le aparta, ¿verdad? O le destruye, claro, de lo esencial y de la humanidad. La última pregunta. Yo siempre digo a todos mis invitados esta pregunta, y es: para Mateo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo ya no como personaje de la historia, personaje del pasado, sino ¿quién es Jesucristo hoy para Mateo? Desde una experiencia personal, un testimonio que pueda llegar a la audiencia, mirando esa cámara, mira a ver qué diría, a la persona mayor, a la mediana, a la medio pensionista, al joven o al niño. Qué complicado. Bueno, pues Jesucristo para mí es la única persona que me conoce totalmente, incluso mejor que yo, y por eso es la persona en la que descanso, en la que puedo descansar de las cosas, de todos los ámbitos,
y para mí Jesucristo es eso, y es la persona que da respuesta a mi vida, a mi realización, es la que puede llevar a cabo mi realización como persona. Muy bien, amigos, la fe en Jesucristo le lleva, a través de este caso de Mateo, a la universidad. No podemos guardarnos la fe en la chistera o en la cartera o en el abrigo, en la casa o en el templo. La fe hay que sacarla a la calle, hay que ponerla en traje de faena y hay que hacerla operativa. La fe tiene que iluminar todos los ámbitos y facetas de la vida. Y una fe que no sea así será una fe más o menos tradicional, una fe, no sé, como inoperante. La fe no es solamente para ir al cielo cuando nos muramos, que también, por supuesto, ese es nuestro anhelo y que sería de nosotros si no tuviéramos esa perspectiva y esa esperanza. Pero la fe es para ser vivida aquí y ahora, y la fe ha de iluminar, repito, todas estas existencias donde está el hombre, donde sufre el hombre, donde comparte el hombre el trabajo. Muy bien, también en la universidad. Yo te animo, Mateo, a que seas fuerte, seas valiente, te unas a otros amigos en la universidad y que juntos podáis hacer presencia de derecho religioso y podéis animar a aquellos que quizá, pues no sé, estas cosas o no las saben, no las han descubierto y que Jesucristo sea para ellos alguien importante, no un personaje de la historia, como lo fue, no sé, Nerón, Cicerón o Aristóteles, sino un personaje que vive actualmente, que es Dios, que está vivo y que influye en nuestra existencia. Mateo, muchas gracias, de verdad, de corazón, por haber venido a nuestros estudios. Gracias. Y a vosotros, amigos, gracias y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches.